Se espera que haya un 100%, quizá más realista, un 90 o 95% de energía de origen renovable, y la solución pasa por el almacenamiento, eso es inevitable. El almacenamiento no solamente permite que almacenar energía cuando hay mucha, para luego proveer energía cuando es necesario, sino que además resuelve otros problemas derivados de este nuevo paradigma. Porque todos hablamos de precios baratos, ¿no? Queremos que la energía sea muy barata. Lo que hace falta es que sea el precio justo, pero que sea estable. El almacenamiento lo que va a dar es estabilidad al sistema. Bea, muchísimas gracias por concedernos todo este tiempo. Eh, Antes de nada, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, en el mercado de la energía, en el mercado del almacenamiento de la energía? ¿Cómo has llegado aquí? Bueno, pues muchas gracias, Juan, sobre todo por contar conmigo y por invitarme, porque me parece un formato fantástico este en el que estás creando bifurcaciones. ¿Y qué hace una chica como yo en un sitio como este? Bueno, pues como emprendedor en serio, igual que yo, sabes que emprender pues es muy bonito, pero también tiene una parte muy dura. Y yo creo que un ingrediente imprescindible, por lo menos para mí, cuando estoy emprendiendo, que en la última década y media pues es siempre, pues es tener un propósito, un objetivo claro. Porque bueno, pues a pesar de que es precioso, hay muchos momentos en los que bueno, pues te toca hacer cosas que no te gustan, o hay momentos de excesiva incertidumbre. Y el tener un propósito claro a mí me parece imprescindible o esencial para cada día levantarte y hacer lo que tienes que hacer, incluso aunque a veces no te guste, ¿no? Y en este caso, pues fue un flechazo, porque bueno, cuando conocí la tecnología en la que estaban trabajando los creadores o los fundadores de Thermophotón, pues me enamoré de la tecnología y me enamoré del propósito, porque qué mejor propósito, ¿no?, que hacer posible esa transición energética en la que estamos todos inmersos y favorecer pues la descarbonización de prácticamente cualquier actividad y dejar a nuestros hijos un futuro mejor, ¿no? O por lo menos dejarles un planeta. Así que bueno, pues eso es lo que hago. Aprender mucho en el último año y casi medio y, y bueno, pues fascinarme por todo lo que hay dentro de lo que es el mundo de la energía. Energía. Quizás sería interesante contar a la gente por qué es importante trabajar en tecnologías que permitan almacenar la energía tanto a un nivel doméstico como no. Ujú. Pues es que ahora está empezando a tomar cierto protagonismo el tema del almacenamiento, pero para que te hagas una idea, ahora que ha empezado el trílogo, la reforma que algunos expertos llaman no reforma del mercado eléctrico en Europa, pues en algunos borradores previos ni siquiera se mencionaba el almacenamiento o no se le daba un protagonismo como tal. Ahora en la versión final sí que tiene bastante protagonismo y ha sido una de las piedras angulares en la que ha girado esa reforma o no reforma, según quien te la cuente. Y es que yo creo que a nivel usuarios o a nivel, pues, cualquier persona en la calle, nos han metido hasta la saciedad, o hemos oído hasta la saciedad el tema de las renovables, las renovables, las renovables son lo que va a salvar, pues, el mundo, ¿no? El planeta frente a este calentamiento, global. Hemos trabajado mucho en ello y parece que ya está asumido por todos, pero las renovables tienen un problema o una particularidad que es inherente a ellas y es la intermitencia. Es decir, las renovables producen energía cuando hay sol y cuando hay viento, y si no hay sol y no hay viento, pues no hay energía. Entonces, bueno, pues vamos hacia un escenario en el que se espera que haya un 100%, quizá más realista, un 90 o 95% de energía de origen renovable, y esa pata se quedaba coja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar en muchos aspectos, es bastante complejo, pero además de desplazar la demanda a esas horas centrales en las que hay más energía,
no podemos asumir quedarnos sin electricidad, ¿no? Sobre todo en los hogares, pero hay muchísimas industrias que también trabajan 24/7. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y la solución pasa por el almacenamiento, eso es inevitable. Y el almacenamiento no solamente permite, que es lo más lógico y lo más básico a la hora de explicar, almacenar energía cuando hay mucha, para luego proveer energía en la forma que sea cuando es necesario, sino que además resuelve otros problemas derivados de este nuevo paradigma o este nuevo mercado o sistema energético hacia el que nos dirigimos. Y es que, bueno, pues luego hablaremos más adelante, ¿no? Pero se dan situaciones como que conforme más mayor es la penetración de renovables, más vertidos hay. Y hay vertidos que prácticamente un vertido es tirar la energía, no se utiliza. Y hay 2 orígenes. Un origen de los vertidos es por razones técnicas, porque la red no puede soportar esa sobrecarga o por cualquier fallo en el sistema, y otro origen es también económico. Es decir, pues se evita que el mercado, se desplome, que haya precios negativos y bueno, ese tipo de problemas también los va a resolver el almacenamiento. Ahí, Además de ofrecer porque todos hablamos de precios baratos, ¿no? Queremos que la energía sea muy barata. Pero más que precios baratos, lo que hace falta es que sea el precio justo, el más bajo posible, pero que sea estable, ¿vale? No tiene mucho sentido que subamos a precios, por las nubes, luego de repente veamos precios, negativos, luego precios cero. Entonces, bueno, el almacenamiento lo que va a dar es estabilidad al sistema, en todos los sentidos, económico y técnico. ahora vamos a entrar de lleno en el mercado energético, ¿no? Y cómo son cómo se gestionan esas tarifas. Pero antes de continuar, volviendo un poco a la parte de tecnologías, ¿cuáles Ujú. dirías que son las tecnologías de si yo como a nivel doméstico o a nivel empresa quisieran almacenar energía, cuáles son las tecnologías actualmente que están disponibles ya comercialmente y cuáles son las tendencias de mercado que podemos esperar? Si nos puedes dar así unas pequeñas pinceladas, ¿no? De Sí. capacidades, de inversión, de objetivo, ahorro, no lo sé. Ujú. Pues, a ver, aquí hay 2 criterios o 2 formas de analizar el mercado o las tecnologías del almacenamiento de energía. Uno sería una clasificación meramente técnica o en función de tecnologías, y ahí, bueno, pues podríamos hablar de 4 grandes bloques, ¿no? Estarían las baterías electroquímicas, que son, yo creo, las que nos vienen a la mente a todos, ¿no? Cuando hablamos de baterías. Las eh ¿no? pues las de ion litio, ¿vale? Las baterías de litio que tenemos, pues eso, en el móvil, en los vehículos eléctricos y en instalaciones de autoconsumo cada vez más, que permiten pues un almacenamiento de unas 4 horas cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? De autoconsumo. Y que, bueno, pues para que tenga sentido económicamente, pues tienen que ciclarse muchas veces para que sea rentable su uso. Luego está, pues, el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, que bueno, pues, podríamos decir que sería, pues, lo más, eficiente en términos de energía, ¿no? Es almacenamos agua y la energía en forma de agua, y cuando necesitamos esa energía, lo que hacemos es soltar el agua y por la caída del agua se genera electricidad, turbinas y demás. Ese almacenamiento es fantástico, es muy eficiente, pero tiene 2 problemas. Uno es, que no se puede instalar en cualquier sitio, que tiene ciertas limitaciones geográficas y luego, pues, la gran inversión que requiere, pues, montar un sistema de almacenamiento de estas características. Luego están las tecnologías de almacenamiento térmico, que es una forma también muy eficiente de almacenar energía en forma de calor, que es de hecho una de esas tecnologías en las que estamos trabajando nosotros, y eso va pues desde almacenar, o sea, desde lo que ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo, que es almacenar, por ejemplo, agua caliente en tanques de inercia, o pues lo que tenemos todos según qué instalaciones, ¿no? Para agua de consumo, agua caliente sanitaria.
Luego están el almacenamiento en forma de sales fundidas, que va junto con centrales termosolares, y luego pues tecnologías ya más nuevas o más novedosas como la nuestra, pues que estamos hablando de almacenar muchísima energía en muy poco volumen con materiales a unas temperaturas que están pues en torno a los 1500 grados. Y por último, bueno, pues hay otras tecnologías que sería, bueno, pues almacenamiento, podríamos decir, mecánico, volantes de inercia y demás. Entonces, estos serían los grandes tipos de tecnologías de almacenamiento y luego hay que hacer un match entre esas tecnologías y las distintas aplicaciones, porque no es lo mismo almacenar energía em, delante del contador, es decir, en la red eléctrica, pues para hacer frente a picos de consumo, para dar estabilidad y flexibilidad a la red eléctrica, que hay, pues bueno, pues estamos hablando del bombeo hidroeléctrico, algunos casos también, pues almacenamiento térmico, que almacenamiento detrás del contador, que ahí puede ser para cualquier tipo de industria o puede ser para los hogares, como hablábamos, pues ahí están muy bien las baterías de ion litio. Para dentro de las aplicaciones industriales tampoco es lo mismo que tú quieras almacenar energía para proveer electricidad en las horas en las que la electricidad es más cara o cuando hay un problema de un corte de energía o para ser independiente o autónomo con tu instalación fotovoltaica, por ejemplo, que si vas a utilizar esa energía almacenada, a lo mejor para procesos de calor. Ahí, pues, la aplicación es distinta y, pues, bueno, hay distintas tecnologías. La realidad, en mi opinión, es que hay tantas, aplicaciones y tantas funciones que ha de cubrir el almacenamiento, que hay hueco para todas las tecnologías, y luego es eso, hay muchísimas aplicaciones. No es lo mismo, hacer frente a la intermitencia estacional, por ejemplo, a lo mejor necesitar almacenar energía que tiene que estar allí disponible pues a lo mejor necesitas almacenarla durante semanas o incluso meses, que hacer frente a una intermitencia mucho más predecible, como es el caso de la solar, que bueno, pues tú sabes los días de las horas de luz y las horas de oscuridad que tenemos en función de las estaciones y es mucho más fácil de predecir y estamos hablando de horas. Em, me has comentado, me has comentado acerca de, ya has empezado a hablar de descarbonización. Eh, Ujú. ¿Podrías explicarnos cómo puede el almacenamiento de energía ayudar a esa descarbonización de la industria? Mm. A ver, eso también es otra de las patas probablemente de esta transición energética que el ciudadano de a pie suele olvidar. A mí por lo menos me pasaba hace un año. Y es que cuando hablamos de la descarbonización parece que si conseguimos que toda la generación de electricidad sea verde, o sea, renovable, pues ya está resuelto el problema. Y no es verdad. Es cierto que, bueno, pues gran parte del problema se resuelve descarbonizando o haciendo que sea de origen renovable la producción de electricidad, pero hay muchos procesos y muchas actividades que también se basan en el consumo de combustibles fósiles, como es en gran parte, en el caso de la industria, en la generación o los procesos de calor, la generación de calor para todo tipo de procesos. Y bueno, pues la industria, por ejemplo, es responsable de en torno al 25% del consumo de energía a nivel global, o esos datos son sobre todo de Europa, pero es que de ese 25%, en torno al 60-70% se dedica a la generación de calor. Y eso básicamente ahora mismo se basa en quemar gas natural o petróleo. ¿Cómo puede ayudar el almacenamiento? Aquí juega un papel muy importante el almacenamiento térmico. Hay muchos procesos de calor, algunos de ellos están pues, por debajo de los 200 grados, básicamente procesos que requieren vapor, y ahí, bueno, pues hay muchas soluciones disponibles, ¿vale? Pues desde una caldera eléctrica, que si la energía o la electricidad con la que la cargamos es de origen renovable, ya estaría descarbonizado ese proceso. Pero conforme aumentamos esta temperatura, otra cosa ya sería que sea viable económicamente, ¿eh? Porque también es mucho más competitivo todavía ahora el quemar gas que usar una caldera eléctrica en términos de costes.
Pero, ¿qué ocurre con los procesos cuando empezamos a subir la temperatura? Hay procesos o hay sectores o industrias como, pues, se me ocurre, el cemento, el vidrio, cerámica, em, procesos que requieren temperaturas que estamos hablando en torno a los 1000, por encima de los 1000 grados, 1200, 1500 grados, que no se pueden descarbonizar, utilizando tecnologías, que podríamos decir commodities. No puedes alcanzar esas temperaturas con un horno eléctrico o eh, con una caldera eléctrica. Ahí es muy importante, el papel, como te decía, del almacenamiento térmico, ¿vale? El almacenamiento térmico con según qué material de cambio de fase, en nuestro caso, pues es una aleación que, prácticamente, la gran mayoría de su composición es silicio. Estamos hablando de llevar a esos materiales por encima de los 1200 grados, 1500. Esto supone que podríamos convertir luego ese calor que está almacenado, no en electricidad, sino directamente despachar calor. Y si el origen, o la energía con la que cargas esa batería es de origen renovable, ya estás descarbonizando esos procesos de calor que son tan difíciles de abordar con otras soluciones. Entonces, cuando se habla de la descarbonización de la industria, pues básicamente hay 3 vías. Una sería con el hidrógeno, que es algo que también se habla mucho. Parece que ahora, todo se va a resolver con el hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno verde, bueno, pues consiste en producir hidrógeno en un electrolizador y transportarlo a la fábrica usando, pues, o bien los gasoductos que ya existen, o bien con infraestructura nueva que habrá que desplegar. Y bueno, pues esta vía, estamos hablando de que tiene una eficiencia del 57%. De cada 100 megavatios hora de electricidad que consumimos, pues generamos 57 megavatios hora de calor. Luego estaría el almacenamiento eléctrico, que básicamente es cualquiera de las soluciones que hemos visto de almacenar energía eléctrica, ¿vale? Y luego, pues bien, o bien en la red o bien en la propia instalación industrial, tú tienes tus baterías, las cargas en el momento que hay exceso de producción o cuando la electricidad es barata, y luego lo que haces es, pues, utilizar esa electricidad almacenada pues para utilizarla en un horno, ¿no? Eléctrico. Aquí estamos hablando de que no podemos superar los 500 grados, con lo cual, bueno, pues ahí está un umbral en el que podemos proveer, calor a esas temperaturas. Y luego está el almacenamiento térmico, y es que, bueno, pues, cargando con electricidad, lo que podemos es llevar el material de cambio de fase por encima de los 1600 grados ahora, y se prevé que en los próximos años por encima de los 1800, y luego lo que podemos es proveer ese calor directamente, sin volver a convertirlo a electricidad, con lo cual sería la vía más eficiente. Estamos hablando de una eficiencia del 92% más o menos, se estima ahora mismo. Impresionante. Escucharte es impresionante y se aprende muchísimo, Bea. Pasemos de la tecnología otra vez, Ujú. otra vez al mercado, ¿no? Yo creo que hay cierto desconocimiento en alguna parte de la sociedad de cómo funcionan realmente las tarifas del mercado eléctrico. ¿Podrías explicarnos el funcionamiento? Sí, bueno, así muy a grandes rasgos, porque es verdad que es muy complicado, ¿eh? O sea, parece que nos sentimos todos un poco tontos cuando tenemos que elegir la tarifa de la luz, pero es que no es nada fácil, es bastante complicado. Y sí, a ver, el sistema actual en el que se basa Perdón, el mercado. ¿Sí? que ¿Perdón? si es urgente lo puedes coger. No, 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 no es nada urgente. Bueno, como te decía, que, el mercado eléctrico en España y en Europa es un sistema marginalista. Y lo que se hace, es una casación entre las ofertas de los generadores y, la demanda o el precio máximo que están dispuestos a pagar los compradores. Entonces, se ordenan, por un lado, de menor a mayor, la oferta de energía que hacen los productores en función de, bueno, pues de lo que les está costando generar la energía, si no hay mucha especulación, y luego se hace esa casación con la demanda. Cuando esas 2 curvas o esas 2 líneas, se intersectan, la tecnología más cara que queda dentro para cubrir toda la demanda que se ha previsto
es la que define el precio de la electricidad en esa hora, ¿vale? Entonces, pues se dan situaciones muy paradójicas o muy curiosas, fruto de este mercado marginalista, que es, bueno, pues que a veces, ante una situación geopolítica un poco complicada, pues, por ejemplo, el precio del gas sube mucho, eso hace que todos los productores suban los precios, previendo que, bueno, pues que eso va a afectar. Y a veces se queda fuera el gas, es decir, se puede cubrir la demanda con, otras, fuentes de energía, bien sea hidráulica, renovables y demás, pero esa subida de todos los precios hace que el precio sea mucho más alto cuando, la única razón es que el precio del gas ha subido y el gas se queda fuera de la producción, del mix energético, ¿no? Cuando se habla del mix energético es eso, hay distintas fuentes de producción, cada uno oferta en función de sus cálculos y de lo que le estime que le va a costar y con sus márgenes para cada una de las horas, se hace esa casación y bueno, pues antes era relativamente predecible el precio de la electricidad, se podía prever en función de la estación, del mes, del día, pues más o menos se podía predecir, se sabía cuál era el nivel de los embalses, se sabía cuánto iba a aportar cada una de esas fuentes al mix y más o menos con bastante tino se podía prever, pero conforme aumenta la penetración de renovables, ese precio se vuelve mucho más, volátil, la volatilidad aumenta muchísimo. Y luego, por supuesto, pues cualquier tipo de acontecimiento geopolítico, afecta a esos precios. Con lo cual, pues nos encontramos con días de 300 euros megavatio hora y días de horas de 0 euros, incluso precios negativos. En España muy poco, pero ya se están dando precios negativos. Y es simplemente es que a un productor le compensa más, pagar por vender su energía que parar la producción. Eso en España no es muy habitual porque tenemos un mix bastante flexible, con lo cual no ocurre con mucha frecuencia, pero, por ejemplo, en California ocurre bastante. Hay horas, franjas del día en el que donde la penetración de renovables es muy, muy alta, hay bastantes precios negativos y muy próximos a cero. Y volviendo a la segunda cuestión que comentábamos de la Ujú, importancia del almacenamiento eléctrico, energético, ujú. ¿piensas que de alguna manera este almacenamiento podría hacer cambiar los precios de este mercado en función de cómo has dicho que funciona? Mm. Sí, sí, el almacenamiento tiene un papel fundamental, no tanto para bajar mucho los precios, que parece que es algo a lo que todos aspiramos, pero realmente no es tan deseable el que los precios sean muy bajos, simplemente porque el mercado tiene que existir, con lo cual precios excesivamente bajos lo que hacen es desincentivar la inversión en todas las nuevas instalaciones renovables que necesitamos para llegar a ese escenario, de 2050, incluso para el de 2030, que también es muy ambicioso en términos de penetración de renovables y para hacer interesante y atractiva para inversores también la inversión necesaria en almacenamiento. Entonces, el almacenamiento no es tanto que vaya a bajar los precios, como que va a dar mucha estabilidad, o se espera que dé mucha estabilidad al sistema. ¿Cómo? Pues aplanando la curva. Hay una curva que se llama la famosa curva de Pato, que es, bueno, pues que en las horas de máxima producción, sobre todo se ve en la solar, en las horas centrales del día en las que hay máxima producción, los precios se desploman y luego justo en las 2 horas siguientes, que suelen ir de las 6 a las 8 de la tarde, debido a un aumento de la demanda, el precio sube muchísimo. Entonces tiene una forma así como de pato. Y la idea sería aplanar esa curva todo lo que se pueda, es decir, dar un precio lo más estable posible y que sea justo. Entonces, no es tanto el llegar a precios que estén próximos a cero, sino dar una estabilidad que es importante para usuarios, para consumidores domésticos y es importantísimo para el sector industrial. Ayer, por ejemplo, estuve en el foro AEG, que es de industrias electrointensivas en España, y bueno, es impresionante cómo a esos sectores les afecta
el precio de la energía. Estamos hablando de actividad industrial muy intensa en consumo energético y el precio de la energía, determina totalmente que sean competitivos o no, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel global. Entonces, bueno, pues, el almacenamiento tiene ahí un papel importantísimo que jugar. Por un lado, pues, por ejemplo, para que no se desperdicie energía. Conforme aumenta la penetración de renovables, lo que ocurre es que a veces el sistema no da abasto con la generación. Imagínate un día de mucho sol y que hay mucho viento, no da abasto. Entonces, estamos hablando de que se producen vertidos, ¿vale? Y esos vertidos, conforme aumenta el grado de penetración, aumentan. Estamos hablando de que se predice que en 2030 podíamos estar hablando de un 30% de vertidos en algunas instalaciones fotovoltaicas. Entonces, tú imagínate que el 30% de la producción se se tire, por razones o porque bien la red no es capaz de asumir esa sobrecarga o bien por razones, económicas, porque no se puede desestabilizar tanto el sistema que se llegue a precios negativos durante, largos periodos. Entonces, el almacenamiento lo que va a permitir es, primero, descongestionar la red, es decir, almacenar ese exceso de producción en las plantas, renovables, en las plantas fotovoltaicas o en las plantas eólicas para no congestionar la red y a la vez, en los periodos en los que no hay luz o en los que no hay viento, pues dar esa garantía de abastecimiento, proveer esa energía que antes sobraba y que ahora, pues falta. Entonces da esas 2 están esas 2 cosas, ¿no? Y luego está, pues un poco eso es lo mismo, se está dando un fenómeno que es más grave en el tema de la en la producción fotovoltaica, que es la canibalización. Y viene a ser más o menos lo mismo, es decir, cuando hay mucha producción, los precios bajan muchísimo, hay mucha más producción que demanda, los precios bajan muchísimo y se desincentiva la inversión en nuevas instalaciones, porque al final, la transición energética es un ejercicio, monumental de inversión. O sea, la inversión necesaria para de verdad hacer realidad ese escenario de cero emisiones es brutal. Y hay tantísimas variables en juego que, bueno, pues al final lo que requiere el sistema es sobre todo estabilidad y que sea predecible. Es decir, que a lo mejor se puede llegar a pensar que el tema de el almacenar energía podría ir en contra de las grandes compañías eléctricas, pero quizás es más bien un apoyo, ¿no? Sí, exactamente. Más que una amenaza. Sí, 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 exactamente. De hecho, es que cuando hablamos de las eléctricas, pues a mí por lo menos me pasaba que había como, o sea, yo tenía como mucha confusión, ¿no? Las eléctricas parece que son como un ente ahí abstracto, ¿no? Que es, pues una gran corporación y bueno, pues no, quiero decir, hay muchos eslabones. Y luego también hay una confusión probablemente heredada de que antes era un sector público, luego se liberalizó. Entonces, bueno, pues por repasarlos así rápido, ¿no? Están los productores, que ahí hay inversores, es decir, ahí están en el sector, en el primer eslabón, que son los productores, están las centrales hidroeléctricas, están todas las instalaciones renovables, huertos solares, eh, eólica, y ahí son inversores quienes montan esa instalación y la tienen que rentabilizar, ¿vale? Y bueno, pues se genera energía. Luego están los operadores de la red de transporte, que en el caso de España es Red Eléctrica Española. Y bueno, pues lo que se encargan es de llevar esa electricidad, esa energía, desde las plantas de producción a la red de transporte. Luego están los operadores a la red de distribución, perdón. Luego están los operadores de la red de distribución o las distribuidoras, lo que todos conocemos como las distribuidoras, ¿no? Que aquí es donde yo creo que empieza la confusión, porque, las distribuidoras no las elegimos. Están, geográficamente asignadas, ¿no? Cada zona geográfica tiene su distribuidora. Hay 5 grandes distribuidoras que son Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Unión Fenosa y AEON, y luego hay como unas 300 pequeñas, pues, en distintas, geolocalizaciones, ¿no? Y ahí tampoco las distribuidoras no pueden poner el precio que quieran. Lo que hacen es cobrar, pues, por ese servicio que ofrecen de llevarte la electricidad hasta tu empresa o hasta tu hogar. Y bueno, pues el gobierno se encarga de fijar cuánto tienen que cobrar.
Y luego están las comercializadoras, que ahí sí que tú eliges la que quieras, con la tarifa que te ofrezcan, tarifa plana, tarifa en función de las horas, ¿no? De hora valle, hora, eh, pues eso, hora pico. Y las comercializadoras, aquí yo creo que viene la confusión. Antes de la liberalización, las comercializadoras y las distribuidoras eran lo mismo. Con la liberalización no se pudo mantener ese sistema, con lo cual todas las distribuidoras crearon su comercializadora, su nueva filial o nueva empresa para la comercialización. Y es más, la mayoría crearon dos, una para la comercialización en el mercado libre y otra con la tarifa regulada. Y luego ya, bueno, pues luego están los reguladores, que es la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, y luego está el operador de mercado, que en el caso de España y Portugal es común, y es OMIE, que es quien hace esa casación entre demanda y oferta que hablábamos antes de las curvas. Entonces, de todos estos agentes, ¿a quién le puede molestar el almacenamiento? Pues la respuesta rápida es que a ninguno. Pero básicamente por lo que te decía, conforme aumente, la presencia o la penetración de renovables en el escenario, nacional o en el mercado nacional, más, más intermitencia va a haber inherente a esas fuentes de generación y más almacenamiento va a hacer falta para garantizar el suministro en las horas en las que no haya luz, en las que no haya sol y en las que no haya viento. Em, a los productores, pues un poco más de lo mismo. En lugar de tener que, si hay sistemas tecnoeconómicamente viables, sobre todo la parte económica es muy importante, pues para ellos es mucho mejor, en lugar de vender a precios negativos, es decir, en lugar de pagar por vender, almacenar esa energía y venderla en un momento en el que sea más necesaria, no haya exceso de producción y para ellos sea más interesante económicamente. Y así con todo, ¿no? Por ejemplo, el operador de la red de transporte, pues un gran problema que hay es que la red de transporte y las redes de distribución sean capaces de asumir ese aumento de la demanda eléctrica que va a suponer la electrificación de prácticamente cualquier proceso industrial. Estábamos hablando ayer, por ejemplo, como te decía, en el foro AEG hablaba una empresa electrointensiva que con la electrificación de sus procesos iban a multiplicar por 5 la potencia que necesitaban. Y eso implica una inversión enorme en la red de transporte y en la red de distribución. Entonces, bueno, si podemos no sobredimensionar la producción y el almacenamiento permite pues un dimensionamiento más eficiente de las redes, pues también estamos ahorrando mucho en ampliación de esas redes, ¿no? De distribución y de transporte. Así que vamos, el almacenamiento es que interesa a todo el mundo. A nivel consumidor final, pues un poco más de lo mismo. Se espera que ahora con la reforma, no reforma del mercado eléctrico, el usuario final adquiera un protagonismo mayor. De hecho, se pretende fomentar el autoconsumo, algo que ya es una realidad en países como Alemania, y se pretende fomentar también que se comparta esa energía entre vecinos o entre consumidores de forma bastante ágil a nivel de trámites. Aquí de nuevo jugará un papel importante el almacenamiento. Es decir, si nosotros tenemos aquí un terreno muy grande que no vamos a utilizar para otra cosa, pues podemos sobredimensionar nuestra instalación de autoconsumo y a lo mejor venderle al vecino de 3 fincas más allá o, ¿sabes? Entonces el almacenamiento no es una amenaza, vamos, no es una amenaza para nadie. Es verdad que en una primera, un primer análisis puedes pensar que sí, pero no, Ujú. viene a resolver muchos problemas. Total. Me han surgido dos Sí. cuestiones de lo que estabas hablando. Ujú. La primera, muy rápidamente, no sé si quizás los brokers energéticos piensas que sí que en este caso se podrían ver en un hipotético futuro en donde el almacenamiento fuera la norma, ¿no? Si quieres decirlo, se podrían ver afectados, ¿no? Porque al final lo que están comprando es energía a futuro. Hay. ¿Puede ser? O, Pues o es que o no se depende. puede, o estamos jugando a envisionar demasiado.
No, ¿sabes qué pasa? Que además normalmente se tiende a pensar que, pues, como que hay mucho oportunismo, como es un sector tan complicado y a veces tan difícil, tan opaco, por lo menos para el usuario de a pie, pues, tendemos a pensar que hay alguien haciéndose rico, especulando con la energía y que el resto, pues eso, nos dejamos ahí el dinero y estamos pagando una barbaridad, mucho más de lo que cuesta. Y realmente no suele ocurrir. Es verdad que hay algunos momentos de oportunismo, pero no suele haber alguien forrándose, a costa de que los demás nos vaciemos el bolsillo. Lo que pasa es que sí que te decía, es un escenario bastante complicado, muy inestable, que se ve afectado por prácticamente cualquier cosa, por acontecimientos geopolíticos, por cualquier, eventualidad a nivel clima, y esto va a aumentar conforme aumenta la penetración de renovables. Entonces, cuando hablamos de los brokers, pues, una de las cosas que se pretende fomentar son los PPA, que son los Power Purchase Agreement. Es un mecanismo que viene a ser un contrato entre un productor y un gran corporate, un gran comprador, ¿vale? Y lo que haces es, bueno, pues yo voy a montar mi instalación, voy a hacer la inversión, voy a montar aquí mi instalación fotovoltaica, eólica o lo que sea de origen renovable, y yo lo que te garantizo es, un precio fijo que tú y yo negociamos durante 10, 15, 20 años. ¿Qué ocurre? Que con esta inestabilidad y esta volatilidad, eh, pues, son pocos los que se aventuran a firmar un contrato a 15 o 20 años. Y luego un problema importante que hay son las garantías que se exigen, ¿no? Para poder formalizar ese contrato. Garantías a las que tienen que hacer frente ambas partes, con lo cual eso desincentiva un poco la firma de estos contratos. Pero bueno, yo he oído casos en los que, pues en su momento, con el objetivo principal de garantizar, el origen renovable de la energía consumida y tener ese sello de empresa renovable o sostenible, pues, hay quien firmó un contrato de este tipo hace 4 años a un precio algo superior al precio de mercado por aquel entonces, que en el último año y medio, 2 años, pues le ha resultado increíblemente ventajoso a nivel, precio de la energía. Entonces, bueno, pues no creo yo que el almacenamiento tampoco vaya a suponer una amenaza, porque al final de lo que estamos hablando es de que esa transición energética es imparable, viene impuesta, es decir, se han asumido esos compromisos y tenemos que alcanzar esos objetivos para 2030 y para 2050, que pueden retrasarse algo más, algo menos, esperemos que no, pero viene impuesto. O sea, es una realidad contra la que no se puede luchar. Y ese mayor, o esa presencia, ese protagonismo de las energías renovables trae consigo esa intermitencia, con lo cual es necesario cubrir esas necesidades del nuevo sistema y garantizar el suministro, garantizar la estabilidad del sistema y garantizar esa flexibilidad que va a ser necesaria. Así que no creo que sea esa situación. Perfecto. Y las dos últimas, Bea, Ujú. parece que todo, o sea, estamos pintando ¿no? Todo es positivo para el almacenamiento de la energía, pero ¿cuáles dirías que son las principales barreras que se encuentra ahora mismo tu sector, ¿no? El de desarrollo de tecnologías para el Ujú. almacenamiento y cuál dirías que es la más, si es que hay varias, pues cuál si quieres, en ranking, cuál sería la más difícil de salvar. Mm. Vamos a resolver lo más complicado, que luego lo sencillo ya viene más fácil. ¿Cuáles son esas barreras? La principal barrera es establecer el mercado o establecer los indicadores que favorezcan la inversión que hace falta, porque es de nuevo
como todo lo que tiene que ver con la transición energética y con la descarbonización y con las tecnologías limpias, requiere una inversión enorme y los inversores necesitan 2 cosas: que sea atractivo desde el punto de vista de la inversión a nivel económico y estabilidad y garantías a largo plazo. Porque, pues, estamos hablando de tecnologías que requieren una inversión importante y a largo plazo. Esto, en el caso del almacenamiento, debería traducirse en un mercado, em, por capacidad. ¿Esto qué viene a ser? Pues, simplificando mucho, como decía al principio de nuestra charla, en el caso de España, el mix energético es bastante flexible, con lo cual, pues, se puede adaptar a la demanda y no se van a dar, eh, no lo sé, cuando la penetración de renovables alcance el 70%, no lo sé si cambiará, pero es poco probable que se den situaciones de precios negativos de forma continuada o sostenida y de precios próximos a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas de almacenamiento necesitan incentivos para desplegarse, más allá de competir en los mercados diario e intradiario. Porque un sistema de almacenamiento no va a ser rentable y no va a tener un retorno de la inversión atractivo para los inversores si tiene que competir en estos mercados y tiene que cargar cuando la energía sea muy barata o gratis y tiene que vender cuando la energía sea cara. Entonces, estos mecanismos por capacidad, este mercado por capacidad que ahora con esta reforma se va a articular, de hecho en España desde 2021 había una propuesta, estaba ahí parada y ahora ya se ha lanzado la consulta de 2 parámetros técnicos que son esenciales para definir este mercado. Pues básicamente lo que se va a hacer es incentivar los sistemas de almacenamiento mediante un pago por estar disponibles. Es decir, no, no sé si voy a tener que utilizarte, pero recibes una compensación económica por estar disponible, por tener energía almacenada y cuando yo la necesite, poder utilizarla para hacer frente pues, a esa curva de demanda que puede ser cambiante, a esos para garantizar el suministro. Y esos mercados de capacidad son los que son imprescindibles para que el almacenamiento se despliegue. Luego hay otro tipo de servicios auxiliares que la red va a necesitar para dotarla de esa flexibilidad de la que hablábamos, que también deberían ser reconocidos, articulados y pagados. De forma que básicamente lo que es necesario es eso, es que el almacenamiento eh, se le dé todo ese articulado a nivel eh, legal o como queramos llamarlo, que permita desarrollar ese mercado. Otra parte importante, pues, serían los peajes, por ejemplo. Los peajes ahora mismo, desincentivan totalmente el cargar en las horas de máxima producción, porque los peajes más altos, están en esas horas centrales del día, ¿vale? Son unos peajes heredados, también es verdad que tienen un origen, eh, su objetivo es, descongestionar la red en los momentos de máxima demanda, pero claro, ahora mismo ese tipo de peajes o de parte de la factura que no es meramente el precio de la energía, pues lo que hacen es desincentivar totalmente Total, el almacenamiento. total. Entonces, bueno, pues hay muchos pasos que dar, pero básicamente con que haya un mercado de capacidad, se dé esas señales de estabilidad a largo plazo para los inversores, ya estaríamos avanzando mucho. Jugando en visionar, Bea, ¿en qué año piensas que va a ser un hecho el almacenamiento de energía y que va a estar instaurado mayoritariamente? Pues no tengo todas conmigo en cuanto a que seamos capaces de cumplirlo, pero de hecho ya hemos puesto fecha. Eh, en julio de este año se ha mandado la revisión a la Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y ahí ya se establecen unas cifras de almacenamiento. Con lo cual, para 2030, tendríamos que tener desplegado, pues, una capacidad de almacenamiento muy considerable y eso requiere un esfuerzo importantísimo. Ya se han lanzado varias convocatorias, de hecho, hay una que se ha extendido el plazo,
hasta finales de este mes, yo creo, en la que se destinaban 280 millones de euros al despliegue de almacenamiento en solitario y en concreto almacenamiento térmico, había una parte importante de 150 millones. Y bueno, pues sí, en las próximas 2 décadas el almacenamiento va a jugar un papel fundamental y su despliegue va a ser enorme. O sea, vamos a oír hablar mucho de almacenamiento. Y mucho de Bea ahí. Ya, ya por acabar, Sí. em, se habla mucho del hidrógeno, incluso en Ujú. coches, ¿verdad? Y según nuestras conversaciones, incluso podría ser un competidor a vuestro negocio de almacenamiento térmico. ¿Cuál es tu opinión sobre ese momentum que vive o que está empezando a vivir el hidrógeno, aunque viene ya de lejos, y su situación frente al almacenamiento térmico? Bueno, pues mi opinión, sin ser experta en estas tecnologías, pero con lo que he estado estudiando y lo que he ido viendo y lo que he aprendido en este último año, el hidrógeno es una solución muy prometedora para algunas aplicaciones, sobre todo para el tema aéreo, para algunos sectores industriales. Pero yo creo que con el hidrógeno nos pasa un poco como lo del típico dicho, ¿no? Que cuando solo tienes un martillo, todo lo que ves son clavos. Entonces, yo lo que estoy viendo cada vez con más frecuencia es, que en lugar de buscar solución a los problemas, se buscan problemas que resolver con el hidrógeno, la gente del hidrógeno, ¿no? Es como que quieren abordar la solución, a problemas que prácticamente ya están resueltos, pero quieren darle otro enfoque y resolverlos con hidrógeno. ¿Qué me parece? Pues que efectivamente es una burbuja que va a tener su parte de verdad y su protagonismo en esta transición, pero no todo se va a resolver con el hidrógeno. Sobre todo porque todavía queda bastante por hacer para que sea económicamente viable y porque las infraestructuras que requiere son enormes y costosísimas. Y hay otras soluciones mucho más fáciles, mucho menos costosas y que encajan mucho mejor en algunos problemas que no hace falta resolver con el hidrógeno. Así que bueno, sí, creo que hay un poco de burbuja, creo que va a tener su espacio, va a tener sus nichos, va a tener sus soluciones, pero efectivamente no todo va a pasar por el hidrógeno. Estupendo. Me ha encantado el símil del martillo, que tienes un martillo y todos ves clavos por todas partes, Yo creo que ¿no? nos ha pasado a todos, ¿eh? Todos los que hemos sido emprendedores, hay un momento en ese camino en el que en lugar de analizar bien el problema y buscar soluciones al problema, lo que haces es buscar problemas para tu solución. Entonces, todo lo que ves se te ocurre que se puede resolver con tu solución. Acabas de dar un máster de emprendimiento en 5 segundos. Buenísimo. Bea, muchísimas gracias. O sea, me parece que ha salido muchísimo conocimiento de esta conversación. Así que muchísimas gracias como siempre. Quiero Sobre acabar con una cosa, todo, que por es que yo creo que, o sea, que a mí últimamente me resuena mucho sí, en la cabeza y me llena de optimismo. Y es que yo creo que en Europa en general y en España en particular tenemos un poco esa mentalidad de, no sé si de perdedores, pero de bueno, de vamos a ver si no nos va demasiado mal, vamos a quedarnos como estamos o vamos a como de resignación, ¿no? Y recientemente leía un libro de Daniel Pérez Rodríguez, que es un experto en todos estos temas de renovables y fotovoltaica y eólica y demás, y me encantó la visión tan positiva, pero además fundamentada, de ese papel o esa ventaja competitiva de la que partimos por primera vez en una revolución industrial en la península ibérica. Y es que tenemos más horas de sol que ninguna otra región de Europa, tenemos más viento que ninguna otra región, tenemos una situación geográfica que por primera vez nos favorece
y nos ha tocado la lotería. Entonces, Daniel venía a decir en su libro que lo único que nos hace falta es comprar los boletos para luego canjearlos. Y me encantaba esa visión que tiene él de futuro en el que España va a ser la gran pila de Europa y no solamente vamos a exportar energía que vamos a generar por encima de nuestras necesidades, sino que si se gestiona bien y se hace bien la parte de gestión pública, lo que podemos conseguir es tener la energía más barata de Europa y ser un polo de atracción a todas esas empresas y a todo ese tejido industrial para instalar sus fábricas en nuestro país. Con lo cual, pues es que, o sea, si nos ha tocado la lotería, ¿no? No podemos no jugar. Totalmente. A ver si a nivel país pues somos capaces de sacar ese rédito. Totalmente, totalmente. Que es un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? En la Unión Europea pues tenemos que totalmente creérnoslo, ¿no? Y hacernos fuertes en lo que lo somos. Pues muy buena conclusión, Bea. Muchísimas gracias. A Muchas ti. gracias, de verdad. Un placer como siempre. Además, eres miembro del consejo editorial y estás en este proyecto desde el inicio. Y de verdad que de corazón, pues todo lo que nos aportas es increíble. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y enhorabuena. No, a ti. Un abrazo.